Sucede algo muy interesante cuando Eliezer, el famoso siervo fiel de Abraham Avinu, va a buscar una esposa para Yitzhak. Y la historia, muy interesante como la encuentra, cuando está seguro que Rivka es la mujer para Yitzhak, no lo duda y saca un arete, se lo entrega, 2 pulseras se las entrega, y la Torá nos cuenta, muy interesante, lo que sucedió con esas pulseras. Dice el versículo en Hayé Sará: Vayhika asher kilua gemalim lishtot. Muy interesante cuando este hombre Eliezer ve la grandeza de una mujer tan pequeña que estaba haciendo gesed y le llevaba el agua y le traía a los camellos. Vayikaja ish nezem, toma este hombre un arete de oro, shnetzemidim, 2 pulseras al yadea. ¿Cuánto pesaban esas 2 pulseras? Azara zahav mishkalam. Pesaba 10, no sé si decir gramos o kilos. Azara zahav mishkalam. Kilos es mucho, ¿no? Rashi me dice algo que a mí me deja muy impresionado, y sobre eso quiero, Bezrat Hashem, empezar un tema realmente muy interesante. Y dice: Shnetzemidim, 2 pulseras, remes leshene lujot. O sea, Eliezer está entrando a darle a esta mujer un regalo de parte de Yitzhak y le manda un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Fíjate, el pueblo de Israel a lo largo de la historia, más adelante, nos van a dar 2 lujot aberit. ¿Y qué importancia tiene hoy saber que dentro de muchos años Dios nos va a entregar las lujot? Pero no termina Rashi con eso. Dice: esas 2 lujot metzumadot. ¿Alguien sabe qué quiere decir metzumadot? Unidas. Las 2 tablas están unidas, y por eso había 2 pulseras unidas. O sea, estaban esas 2 pulseras que tenía Rivka, estaban unidas. ¿Y para qué me tiene que contar que pesaban Azara zahav mishkalam? ¿Cuántos mandamientos tenemos? 10. Entonces viene a enseñarle que dentro de esas 2 tablas van a estar escritos 10 mandamientos. Y la verdad, yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad en este momento de manifestarle a Rivka que nos van a entregar 2 tablas y que esas 2 tablas van unidas y amarradas, y esas 2 tablas unidas y amarradas tendrán 10 mandamientos? ¿Cuál es la necesidad en este momento de enseñarle y manifestarle esto a Rivka? Para esto quisiera tratar de conectarnos con todo lo que ha estado sucediendo en este libro de Bereshit. El libro de Bereshit nos cuenta de una generación muy rara, muy degradada, y digo rara, y espero que me entiendan más al ratito de la plática por qué rara, pero muy triste, que fue borrada de la tierra. Se llamaban Dora Mabul, los de la generación del diluvio. Boreolam los desterró y los borró de la tierra. Dora Mabul, la generación del desierto, el diluvio. Hubo otra escena muy difícil, muy rara, que también la gente se comportó de manera muy mala, queriendo ir a pelear ¿con quién? Con Dios. ¿Cómo se llamaba esa generación? Esa generación se llamaba Dora Palagá, la generación que quisieron pelear con Dios. Bona ale benilhema. ¿Existe pelear con Dios? No sé explicar esa
tontería cómo iban a hacer un migdal, una torre, y se querían pelear con Dios. Pero como quiera que fuese la explicación, creo que no fue menos grave que la generación del diluvio, ¿no? Ir a pelearse con Dios. ¿Qué les hizo Dios? Los dividió. Los dividió. Les hizo que el lenguaje sea distinto, y ahí empezaron los 70 idiomas. Nadie se entendía, se separaron y se terminó el chiste. ¿Por qué no pasó algo similar en la generación del diluvio? ¿Por qué los desterró? ¿Por qué los borró del mapa? Pasa algo muy interesante en la perashá de la semana pasada, con personas que les sucede exactamente lo mismo que le pasó a la generación del diluvio. ¿Quiénes eran? ¿Están conmigo? ¿La gente de quién? De Sedom. La gente de Sedom tenían una conducta muy negativa, como vamos a explicar, pero también les dan la mismita consecuencia que a la generación del diluvio. ¿Cuál fue? Los borraron del mapa. No quedó nadie. El único que se salvó, como en su momento Noaj. ¿A quién salvaron de ahí adentro? A Lot. Y mi pregunta es, ¿por qué aquí vuelve Boreolam a cobrar una conducta tan dura de borrarlos del mapa? No existe ni Sedom, y ya no hay nadie del tiempo de la generación del diluvio. Entonces tenemos dos preguntas, les pido no pierdan el hilo, porque está muy interesante. Número uno, ¿por qué Eliezer, en la perashá de la semana, le viene a manifestar a Rivka justamente en el momento del regalo, que nos van a entregar 2 tablas, y esas 2 tablas vendrán unidas, y dentro de esas 2 tablas estará escrito 10 mandamientos? No le entiendo por qué tiene que ser en ese momento. 2, ¿por qué de los 3 sucesos tan graves que vivió la historia, 2 de ellos Dios los borró, y 1 de ellos les dio chance de seguir, nada más les quitó el habla, el entenderse entre ellos mismos? Para esto, vamos a la persona, al personaje tan importante que hubo en el tiempo del diluvio. Cuando nace ese personaje, ya saben a quién me refiero, ¿no? Noaj. Dice el versículo, les pido no pierdan el hilo porque está de verdad muy interesante. Dice, Vaikra et Shemon Noaj. Ese personaje Dios le puso, bueno, su papá le puso el nombre Noaj. ¿Qué quiere decir Noaj? Descanso. Dígame otra traducción. Tranquilo. Otra. Agradable. Agradable. Noaj era agradable. Otra vez. Vaikra et Shemon Noaj lemor. Era una persona agradable, diciendo, Zeyenahamenu. ¿Se dan cuenta que ninguna traducción fue la más correcta? ¿De dónde viene la palabra Nehama? Consolar. Noaj es alguien que genera consuelo. Y dice el pasuk, ese nos consolará. Uy, Noaj nos va a consolar. Todavía no hay diluvio, apenas nació. ¿A qué edad fue el diluvio de la edad de Noaj? A los 600, están naciendo apenas. Ese nos va a consolar de nuestras acciones. Mi'itzavon yadenu. ¿De qué acciones malas nuestras del tiempo del diluvio? Mina Adama, de la tierra, Asher Arera Hashem, la tierra que Dios maldijo. Y me vuelvo a preguntar, ¿qué tiene que ver ahora la tierra? La gente se portaba mal, ¿qué tiene que ver la tierra? Nos cuenta Rashi algo sumamente interesante, pero que hay que tratar de entender. Rashi nos dice así: hasta ese momento venía a lo largo de los años una maldición, Berminán para nadie, que Dios le había dado al hombre. ¿Cuál era la maldición? Que lo que plantará, ¿qué va a salir? Kotz bedardar tatzmiach lach. Quiere decir, de lo que tú vas a plantar, van a salir ¿qué? Espinas. Kotz bedardar tatzmiach lach. Viene Noaj, no me pregunten, pero hasta ese momento, ¿cómo araban la tierra? ¿Alguien sabe?
Así, con las uñas, ¿no? Usted sabe bien. No sé cómo lo estudió en Rashi. De verdad, dice Rashi que araban, no sé si con las manos y con los codos. No había un concepto que se llama mahresha. ¿Saben qué quiere decir mahresha? Es el metal este grandote que tiene abajo un filo, que el burro o el toro, cuando le pones el yugo sobre él, lo va jalando y hace surco en la tierra. ¿Quién inventó ese instrumento llamado mahresha? Noach. La verdad, yo no sé, hasta Noach no había alguien que tenía esa capacidad de pensar que se puede hacer una mahresha, o sea, un aparato para arar. No sé. Noach lo inventó. A partir que inventó ese instrumento llamado mahresha, ya no salían espinas. Y como ya no salían espinas, Noach nos va a traer consuelo. De la tierra ya no va a salir nada malo. La verdad, muy bonita explicación, pero si yo entiendo que hay una maldición de Dios, ¿qué tiene que ver si hay o no hay mahresha? O sea, ese instrumento, si existe o no, la maldición está. ¿Están de acuerdo? Y como Ares, la manera que sea, fácil o difícil, eso es lo que va a salir. ¿Por qué cuando lo hizo él dejó de salir espinas cuando arábamos? En la descendencia de Noach, dice un versículo que nos llama mucho la atención. Dice el versículo así: Bechol machshebot libo rak ra kol hayom. Todo el pensamiento de la persona era malo, negativo. ¿En qué sentido? Vayan de la mano conmigo. El versículo nos dice que cuál fue el motivo que Dios generó el diluvio y la destrucción del mundo. Kimaleaha ares jamás mi penehem. ¿Sabe usted qué es jamás? La tierra se llenó ¿de qué? De robo. Robo. La verdad, no se vayan a revolver con tantas preguntas, les voy a hacer un orden, pero otra pregunta. ¿Para qué robaban? Ustedes saben que lo que más las personas pedimos en la vida son tres cosas. Lo he venido diciendo a lo largo de estas semanas desde que empezó el libro de Bereshit. ¿Qué es lo que más pedimos nosotros? Tres cosas. Número uno, larga vida. ¿Están de acuerdo? Larga vida. A pesar de que tengamos todos larga vida. Pero no nada más larga vida. Buena vida. Salud. Larga vida, salud y parnasa. ¿Están de acuerdo? Son las tres cosas que el mundo pide. No hubo una generación que tuvo tanta bendición de esas tres cosas como esa generación. ¿Cuánto tiempo vivían? Belía y Nara, 800, 900 plus. Me dijo una señora, qué aburrido, Dios mío, ¿qué hacían tantos años? No tenemos noción de lo que era vivir tantos años, sanos. No había enfermedades, señoras. La gente no se enfermaba. La gente no tenía arrugas. La gente no tenía canas. La gente no tenía problemas de salud. ¿Dónde empezaron los problemas de la salud, saben? Muy bien, ahí voy a llegar a lo que usted dice. Pero la gente vivía largos años, no se enfermaban. ¿Dónde empezó la enfermedad? ¿Quién la pidió? Jacob. ¿Dónde empezó la vejez? Con Abraham. ¿Dónde empezaron los problemas? Con Isaac. La gente no tenía ese tipo. Vean qué interesante. Vivían muchos años, no se enfermaban y aparte, escuchen esto, Rabotay, porque es muy interesante. Boreolam por naturaleza nos quiere dar y dar mucho. Así empezó la vida. Dios nos daba de todo y en abundancia. Nosotros fuimos los que echamos a perder esa abundancia, la conducta. Viene Rabotay, la parnasá, la verajá, era impresionante. Tenían oro, dice la Gemara,
en Masejet Sanedrín, es un oro que no conocemos hoy en día. Es un oro que lo ponían en la noche y brillaba como un foco. Y decían los de la generación del diluvio: Dios, no te necesitamos. Tenemos todo. Verminalo aleno. No necesitamos a Dios. Si tan ricos eran y tanta salud tenían y larga vida, yo me pregunto, ¿por qué robaban? ¿Para qué robaban? Díganme, piensen conmigo, porque quiero llegar al punto. ¿Por qué la gente robaba? Y ese fue el motivo de la destrucción de la generación del diluvio. Hacer sufrir a los demás, o la ambición. Pero yo puedo tener envidia y ambición, pero ¿por qué voy a pisar al otro? ¿Por qué le voy a robar? Voy a decir una palabra que usted se refiere y usted se refiere. Pero escuchen. Obviamente. Pero ¿por qué llegar a robar? Obviamente, pero hay algo más profundo y quiero tratar de hacernos entenderlo todos. Había una persona que era descendiente de Caín, se llamaba Tubal Caín. Tubal Caín, la traducción en hebreo de tablín quiere decir condimento. O sea, era el condimento de Caín. ¿Cuál condimento de Caín? Caín hizo algo y él lo condimentó, o sea, lo hizo mejor. Escuchen, ¿qué hizo Caín? Mató. ¿Qué hizo Tubal Caín? Creó el instrumento para matar. Sí, dice Rashi. Y por eso le llamaron el condimento, o sea, empeoró lo que hizo Caín, lo hizo más fácil. Caín no sabía cómo matar, él dijo, no, yo te voy a decir cómo. Hizo un instrumento, se llama espada, que ¿cómo se hace? Con un metal, con un filo, que mata. ¿Por qué Tubal Caín hizo eso? La misma pregunta. Rabotay, ¿por qué la gente mata? ¿Por qué la gente roba? Hay un concepto, Rabotay, que se llama, para que me entiendan, una vez me dijo alguien, y me gustó mucho la frase, hay personas que sobre ellos se llama el pasuk, Bishvili nivra haolam. Hay un pasuk que dice, para mí se creó el mundo, ¿no? Cada persona tiene que decir, es una plática por aparte que hay que entender, que cada uno tiene que decir, Dios creó el mundo para mí. Pero hay gente que entiende el pasuk un poco diferente y se la cree demasiado y dice, primero yo, después yo y al final yo. Rabotay, el egoísmo. Pero quiero tratar de explicar y ojalá le llegue a sus corazones. Incluso existen casos de una persona que da tzedakah para que él no se sienta mal. Porque está viendo a alguien sufrir y no es que me duele él. Yo no estoy bien porque no puedo ver sufrir. Entonces, ¿por qué dice tzedakah? Para que yo no sufra. Y otra vez, ¿quién quedó en el centro? Yo. Rabotay, tristemente, a lo largo de la historia, es un problema que el mundo vive. No voy a decir general, pero muchos, y me duele decir, muchos, vivimos en el Bishvili nivra haolam. Para mí se creó el mundo. Si a mí me conviene, y puedo hacerlo, para que yo esté bien, qué bueno. Pero si va a haber alguien que va a interrumpir, impedir, o no va a caminar en base a mi misma línea, perdón, ¿qué le voy a hacer? A un lado. Lo voy a hacer a un lado. Hay una frase muy dolorosa. La conté en una ocasión aquí en Share. ¿Cuándo se conoce a la pareja? Está muy fuerte la frase. Usted dice nunca. A lo mejor tiene razón. ¿Cuándo se conoce a la pareja? En el divorcio. ¿Por qué? Porque ahí esta persona
va a hacer lo imposible para pisarla más. Espérate. ¿No era la persona que decidiste compartir la vida? ¿No era la persona que dices te voy a bajar el sol y las estrellas? Y de repente le estás dando en toda la torre. ¿Qué pasó? Porque todo el punto, ¿quién era? Yo. ¿Dónde se conoce a los hermanos? En las herencias. Di una clase muy extensa en Shabbat. El famoso don dinero. Dios de mi vida. De verdad. El dinero es muy peligroso. Y se conoce la verdadera esencia de muchos cuando el dinero está de por medio. Es muy triste. Es muy triste. Pero es verdad. Lo alenu. Rabotay, en una ocasión viene una persona. Baruch Hashem tuvo la posibilidad de comprar una aliyah porque Barminan tiene que decir Kaddish por su pariente. Y ese mismo día había también una simha, una biabel, una biabat, no sé. Y entonces, tristemente, pero pasa, hay una biaben o una biabat y él compró la aliyah y él tiene que subir al sefer porque tiene que decir Kaddish. La pregunta es si estás dispuesto a que el que tiene la alegría suba en vez de ti, aunque tú compraste. No cualquiera, señores. Pero ¿qué es lo que más me llamó la atención? En esa ocasión esa persona dijo, pero yo compré. Y ni modo, que vaya otro miniano a ver qué hace. Porque yo la compré. En otra ocasión, él era el Baal HaMitzvah. Él era el abuelo. Y había otro que había comprado la seudá. ¿Y qué dijo en ese momento? Pero soy el abuelo. ¿Qué pasó? Yo quiero subir. ¿Por qué aquí pensaste A y aquí pensaste B? Porque ¿quién está en el centro del problema? Tú. Ya les conté otra, ¿no? Una señora se encontró con su amiga y Baruch Hashem había casado en ese año, Baruch Hashem, a un hijo y a una hija. Baruch Hashem, en un año, Baruch Hashem, qué bonita alegría. Le dice la amiga, ¿cómo te va? ¿Cómo van tus hijos? Dice, mi hija, de maravilla. ¿Y tu hijo? Shema Israel, pobrecito. Dice, ¿por qué? Dice, le voy a contar. Mi hijo tiene una nuera que lo hace pararse en la noche para darle de comer al bebé. Lo hace ir al súper para comprar las cosas. Le pide que le ayude a lavar los trastes. Hazid, mi hijo, hombre, pobre. ¿Qué? ¿No, esa mujer no sabe atender a su marido? Bueno, tienes razón. ¿Y tu hija por qué le va tan bien? No sabes, tiene un marido que se para en la noche, que va y le lava los trastes, que va al súper y le compra. La botella es de risa, pero es la triste realidad. Depende quién es el yo. Y cuando el yo es lo que va alrededor, escuchen algo, es muy fuerte, ¿eh? El yo, cuando no sabes ver por los demás, real por los demás, dice Boreolam, ni hamtiki asitiv, no me interesa ese tipo de ser humano, no me interesa, no lo quiero. ¿Qué fue lo que pasó con Dora Mabul, con la generación del desierto? ¿Qué pasó con ellos? Perdón, del desierto, de Sedom. Dice Boreolam, no los quiero, porque si nada más se fijan en ellos, no los quiero. No tienen zehut de vivir porque nunca van a ser mejores, porque no saben ver la necesidad ajena. Lo alenu. Y a mí me gustaría preguntarme, ¿qué es Sinat Hinam? Que el Bet HaMikdash se destruyó por Sinat Hinam. ¿Qué es Sinat Hinam? ¿Qué es gratuito? ¿Cómo podemos entender que alguien odia al otro gratuito? Pues una vez me dijo, hay alguien, jajam, que lo ves y dice, no sé, pero me cae gordo. Pues no lo conoces. No sé, no me cae bien. Escuchen la profundidad. ¿Sabes por qué no te cae bien y por qué no lo quieres? Porque no va contigo. No es mi estilo. No es mi manera. No es como yo. Y si no es tú, otra vez, si no estás tú en el centro, no camina, no quiero que estés. Dice Akadosh Baruj Hu, no quiero que estés. Eso es Sinat Hinam. Esa fue la destrucción del Bet HaMikdash. Eso fue Sedom y eso fue Dora Mabul.
La generación que se quiso pelear con Dios, dice Dios, yo me aguanto, pero al final se van a arreglar. Mientras entre ellos estén bien, camina, no hay problema. Al final van a caminar. Pero cuando entre ellos están mal, lo aleno. Yo les pido nada más antes de seguir, porque no he terminado, que cada uno de nosotros piense quién de nosotros conoce, no nosotros, Baruch Hashem, espero, quién de nosotros conoce gente de tipo Dora Mabul. Li Yeori Ba'ani Asitini. ¿Saben quién dijo esa palabra? Yo hice el Yeor, y para mí es Paró, o esos que se llaman Bishvilim Ibraha Olam. Nada más te fijas en ti, en lo que tú necesitas. ¿Qué le pasó a Lot? Sí saben la historia con Lot y Abraham, ¿no? Lot estuvo dispuesto a vender todo, sus raíces, sus ideales, su cercanía con Abraham, para irse ¿con quién? Con gente que nada más se fijaba en ellos. ¿Y qué es lo más triste? Que Lot se hizo como ellos. Les digo un paréntesis. Cuando Lot les quiso decir a ellos, cuando metió a los invitados la semana pasada, saben la historia, ¿no? Les dijo, no me los quiten. No sé explicar, pero Lot les quería vender a sus propias hijas. No sé explicar eso. Pero Lot les dijo, no me los quiten. Viene el pasuk y dice, Aehad balagur baishpot shafot. Viene un extraño y quiere poner reglas en nuestro lugar. ¿Saben qué le pasó a Lot en ese momento? Y viene el otro golpazo. Sus yernos los quiso salvar. ¿Qué le dijo a sus yernos? Vámonos, van a destruir este lugar. Dice el pasuk, Vayhi kim tzahek be'ene hatanav. Se burlaron de él. No sé si saben que hay un tam quiere decir una tonada, que se llama shalshelet. ¿La conocen? Hay muchos ta'amim en la Torah. Uno, por ejemplo, es ma'arech tarha atnah. Son como palitos, ¿sí? Muy interesante estudiar la profundidad de las tonadas. Shofar oler, zakef katon, rabi'a. ¿Sí? Por ejemplo, atnah es un punto y seguido dentro del mismo pasuk. O sea, no acabó el tema. Dentro del mismo pasuk hay dos temas. Muy interesante. El shalshelet es un simán, una señal, empieza como un zigzag, va de arriba, lado izquierdo, derecho, hasta abajo, y luego lo puedes volver a subir, ¿no? O sea, es subir y bajar. Lot tenía una duda. ¿Quién soy y hacia dónde voy? Subía y bajaba. ¿Soy sedomita o soy yehudí? ¿A dónde soy? Yo me quise hacer sedomita. Yo quise hacerme de ellos. Yo quise vender todo por ser de ellos. ¿Y qué me dijeron? Tú aquí no, mi vida. Tú eres tú aquí no. Rabotay se sintió que se le estaba cayendo el mundo y no sabía si salirse o si quedarse. Si es verdad o es mentira. Rabotay, les voy a decir un paréntesis para poder llegar al final. Pero hay una frase que me hace mucho pensar. Si nosotros no hacemos kiddush, ellos nos harán Abdalá. ¿Me expliqué? Si yo no hago kiddush quiere decir que me enaltezco de quien soy, tengo el orgullo de ser quien soy, Yehudí, Baruch Hashem, mis padres, mis abuelos, mis principios, Si yo no hago kiddush, ¿sabe qué me van a hacer ellos? Abdalá. Me lo van a enseñar bien y bonito. Me van a decir, tú no eres de aquí, tú eres de allá. Hubo una persona que estaba en Estados Unidos en una situación económica muy difícil y le pidió dinero a sus amigos Yehudim. ¿Qué cree usted? ¿Le dieron dinero o no? No. Porque les dio miedo, no va a pagar, no anda bien, va a quebrar, lo aleno. ¿Quién sí le prestó? Un amigo no judío que él tenía, Baruch Hashem.
Logró levantar su negocio. Pasaron los años. El no judío necesitaba también dinero. ¿A quién le fue a pedir? A él. ¿Le prestó? Sí. ¿Sí? El amigo de corazón le prestó dinero. Le levantó su negocio. Los dos se levantaron, se asociaron. Se convirtieron en empresarios. Baruch Hashem les fue muy bien. Fueron a una comida muy importante de empresarios en la cual iban a hacer negocios importantes. Pero una comida, ¿era kasher? No. El otro tenía el plato enfrente y decía, híjoles, ¿y si no me lo como? ¿Qué van a decir? No come, qué vergüenza, es feo, ese así se comporta, nos desprecia, ya saben. Por otro lado, ¿qué decía? Soy yehudí, no puedo comer, estaref, mavisir. Le ganó el Yetzer Hara, se lo comió. ¿Quién lo estaba viendo? El socio. Salieron de ahí, todo esto lo contó Aaron Kotler, el hermano de Rav Malkiel Kotler, de la Yeshiva de Lakewood. Y le dice, cuando salieron, le dice, mi querido, hasta aquí socios, de aquí en adelante nos separamos. Dice, ¿por qué? Dice, mira, todo el motivo que estuve dispuesto a prestarte dinero, a asociarme contigo, todo es porque sé que ustedes tienen un Dios que nunca lo van a profanar. Porque yo sabía que si a tu Dios lo profanas, a mí me engañarás y me robarás. Porque el dinero es muy canijo. Si yo ya vi que hoy a tu Dios lo profanaste, mañana me vas a profanar a mí. Ya no quiero negocios contigo. Y lo que él pensaba que iba a ser la llave de un buen negocio, fue lo que le quebró su sociedad. ¿Por qué? Porque no se elevó. Eso le pasó a Lot. Cuando se quiso hacer sedomita, lo aleno. A veces uno tiene un poquito ¿de qué te da pena? Tenemos Arajim. Rabotai, me sigo. Sedom se destruyó por esa parte de decir, no quiero ayudar. Que cada quien, como dicen, se rasque como pueda. Una de las cosas que más a mí me duelen dentro de nuestras comunidades, Baruch Hashem, benditas nuestras comunidades, que Baruch Hashem, viene alguien, lo apoyamos. México, Baruch Hashem, la gente sabe que viene y pide un apoyo y se le da, cada quien, obviamente según su posibilidad. Pero me duele cuando hay personas que dicen, ¿otro? ¿Otra vez? ¿Por qué decimos así? Si Baruch Hashem, Dios te dio y tú estás de ese lado que puedes apoyar. Estás de ese lado que puedes ser quien apoya a los demás. Rabotai, cuando Noah nació, su primera misión de vida fue decir, esto lo tengo que arreglar. No voy a ser como Tubal Caín, que usó el metal para arreglarlo, para matar a los demás, para ver cómo yo me enaltezco. No, voy a hacer lo mismo, el mismo metal, lo voy a agarrar para poder arar y lo voy a compartir con los demás. Zeyenahamenu. Ahí vino la Nehama, vino el consuelo, porque vino una persona que empezó a pensar en los demás, no en él. ¿Cuánto creen que cobró por el invento nuevo? Nada, nada. Vengo a ayudarte. Si yo tengo y tú tienes, el sol sale para todos. Bilhana, Bilhana. ¿Saben que hay Yehudim? Existen de esos. No lo creen, pero existen. De los que de repente llega una persona y le abre una tienda al lado. Y va a decir, oye, espérame, me vas a quitar mis clientes. Existen de aquellos que dicen, le toca la puerta y le dice, oye, eres nuevo en el negocio, te voy a dar los tips para que no te equivoques. Te voy a decir a quién le compres y a quién no le compres. Te voy a decir cómo vender. Te voy a decir cómo le atzliach, porque el sol sale para todos. Lo que tú tienes no me lo quitas. Y lo que yo tengo nunca lo tendrás tú. Para todos es, Borán le va a mandar a todos. Ese es Noah. Zeyenahamenu. Ahí voy.
No. Él, al revés, él pensaba por los demás. Ahí voy. Él pensaba por los demás. Por eso dice el pasuk al final de la perashá de Noach, Venoach matzahen be'enei Hashem. Dice el Ramban, ¿qué es Venoach matzahen be'enei Hashem? Dice el Ramban que sus acciones eran bonitas y agradables. ¿Qué quiere decir que eran bonitas y agradables? No como los demás, que su corazón era nada más pensar en ellos, y en ellos, y en ellos. Él pensaba en los demás. Rabotay, si Noach llegó a ese nivel tan grande, ¿qué pasó con Noach? ¿Qué pasó? Dice el pasuk, Noach ish tzadik, y luego como dice Noach ish ha'adama. ¿Qué pasó con Noach? Si era tan grande, ¿qué pasó? Y les cuento algo interesante. Kenaan, ¿saben quién era Kenaan? Kenaan era el hijo de Ham. ¿Y Ham era el hijo de quién? De Noach. Tzava'a en hebreo quiere decir testamento. En el testamento de Kenaan decía lo siguiente. No se impresionen, ¿eh? Pero decía, roben mucho. Lo vale, ¿no? Pero voy a explicar a qué me refiero robar mucho. Kenaan tenía una buena escuela. En una ocasión me subí a un taxi, no hace mucho, y ya me gusta platicar con los taxistas, cómo le va, qué hay. Me dice, pues en este negocio del Uber, pues ahí la llevo. ¿Y en qué trabajaba usted antes? Yo era chofer de una cervecería Modelo. Dice, entonces, ¿ahorita gana más o gana menos? Me dice, no, ahí ganábamos muy bien. Dije, ¿a poco de chofer ganaba más que de Uber? Dice, no, como sueldo ganaba menos, pero tenía mi business. Así me dijo él, business. ¿Cuál era el business? Dice, no, usted sabe, esas botellas que nadie se da cuenta. De verdad me lo dijo. Y dice que era el mejor negocio. Porque, pues, y ese es el mejor. Pero no, me dice, no crea que yo le iba a robar, así me dice él. Me lo está haciendo meter. No crea que le iba a robar yo No, ya sabe usted las que no se dan cuenta, media caja por aquí, 2 cajas por allá. Una vez mi suegro me contó que tenía un empleado que, con el perdón de todos ustedes, le pedía mucho que quería salir al baño, porque el baño estaba afuera de la oficina. Y siempre salía con un termo. Y mi suegro no pensó. Dice que en una ocasión se pelearon los mismos empleados. Le dice, señor, chéquelo a ese que anda saliendo. Dice, ¿qué quieres que le cheque? Nada más vea el termo. No, tenía pantalones envueltos en el termo y los metía. Y de eso se los llevaba, uno un día, dos días. Después de unos cuantos días hizo unos cuantos, los vendía. No está robando a mano armada, ¿no? Eso es Kenaan ahabu et hagezel. El robo ya no permitido. Okay. Ahabu et arayot, que les guste el felte. Ani lo aleno berminan, perdón ustedes mujeres prohibidas, lo aleno. ¿Y cuál es la cosa 3 que les dijo en su testamento? Pero quiéranse mucho entre ustedes. Lo recibió de Noach. El quererse entre ustedes es muy importante. Como Noach, que veía por todos. ¿Cuál fue el problema de Noach? Que hizo Ben Adam la Javeró, uno con el compañero, pero no vio por quién, por Ben Adam la Makom. Nosotros con Dios. Eso lo dejó a un lado. Ben Adam la Javeró, muy importante, indispensable. Sedom se destruye, la generación del diluvio se destruye, y es importante enaltecer, ver por el compañero, pero nunca te olvides que tiene que ir de la mano con Ben Adam la Makom, con Akadosh Baruj Hu. O sea, no te olvides de Kasher, no te olvides de la Emuná, no te olvides de estar cerca de Boreolam, qué te está buscando de ti, qué quiere, cuáles son tus misiones de vida, hacia dónde te diriges. ¿Mande usted? Eso, Rabotay, Abraham
lo entendió que ese fue el error de Noaj. Muy grande fue Noaj, pero él no es el que hizo el Tikkun Olam. El Tikkun, ¿quién lo empezó a hacer? Abraham. ¿Cuáles eran las dos cualidades de Abraham Avinu? Número uno, Gesed. ¿De quién lo aprendió? De Noaj. No sé si saben, el Midrash dice que se encontró con Shem, porque iba a la yeshiva de Shem. Dijo, bueno, ¿qué hicieron todo el año en el arca? Le contó detalle por detalle de lo que hicieron en el arca. No dormían para poder atender a los demás, porque es lo que Noaj entendió que tenía que hacer. Pero Abraham entendió que había un punto que no hizo Noaj, y empezó a hacer Ish HaEmunah, y empezó a levantar la fe en Dios, la creencia en Dios. ¿Para qué viniste al mundo? ¿Cuál es tu misión de vida? No nada más en atender a los demás, también en saber qué Dios quiere de ti. Me preguntó uno, Jajam, ¿yo cómo sé qué Dios quiere de mí? A veces la botalla en los espedim, que nunca tengamos que estar en un esped, pero es muy bonito hablar en los espedim de cosas que hizo la persona que se fue, de Ben Adam la Javeró, lo que hacía con el compañero. Pero me gustaría también que se hable mucho de las personas de Ben Adam la Makom, cómo cuidaba su Shabbat, cómo cuidaba su kasher, cómo se preocupaba por cumplir las mitzvot, cómo se preocupaba por ver que los demás cumplan las mitzvot. Ahorita Shabbat Project, esa bendita cosa que hizo este Jajam de África, de Sudáfrica, qué bonito, de hacerle sentir a la gente lo bonito que es un Shabbat, lo bonito que es contagiar la Kiddushá de Shabbat Kodesh. Estaba preguntando, ¿cómo sabe uno cuál es el tikkun de la persona? ¿Cuál es a qué vine a este mundo? ¿Usted sabe? A reparar. Les voy a decir, Rabotay, la primera cosa que tenemos que saber que venimos al Etaquén, de cuántos millones de personas en el mundo que hay, eligieron para que sean Yehudim. ¿Cuántos? Yehudim. ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo? Millones y millones. Y Boreolam no tenía otro que crear judío más que a ti. ¿Por qué te hizo Yehudí? Algunos se preguntaron, ¿por qué soy Yehudí? Yehudí no es nada más Ben Adam la Javeró. Yehudí es también Ben Adam la Makom, uno con Dios. ¿Qué quiere Boreolam de ti? En las mitzvot, no nada más en uno con el compañero. Ser Yehudí con todas las halajot que vienen alrededor de ser un Yehudí. Es lo primero. Les dije en Sukkot que la persona está creado de 4 elementos, ¿sabían? Fuego, aire, tierra y agua. ¿Qué es el fuego en usted y en mí? ¿Cuánto te enojas y cuánto presumes? La presunción y el enojo viene del fuego de la persona. Es el que tiene mucho fuego, que sepa que por ahí tiene que hacer un tikkun. ¿Qué representa en ti el aire? ¿Saben? El habla. Una vez una persona fue con alguien, le dijo, oye, estaba con un amigo y estuvimos platicando 2 horas. Bueno, ¿de qué platicaron? No sé. Bueno, ¿de qué? 2 horas platicaste, ¿de qué platicaste? No sé. A veces platica uno mucho y no sabe de qué. Es mucho aire. Rabotay, pero principalmente de lo que hablas. ¿Hablas positivo o hablas negativo? ¿Hablas la shonará o hablas bien? ¿Tienes ahavat Israel? ¿Hablas bien de los demás o criticas a los demás? Hay gente que no puede no criticar. Hay gente que todo el tiempo critica. Y hay gente que todo el tiempo habla bonito de la gente. ¿Qué es? Entonces vimos qué es el fuego. ¿Qué es el aire? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es la tierra? La flojera y la depresión y la tristeza vienen de la tierra. Hay gente que tiene más tendencia a la tristeza, a la flojera, le cuesta trabajo, no es dariz, no es rápido para hacer las cosas. A lo mejor por ahí tienes un tikkun, a lo mejor tengo que arreglar esa parte. ¿Y qué es el agua? Ese es la tierra. Esa es la tierra. ¿Qué es el agua? El agua son los deseos.
Hay gente que tiene muchos deseos y no los sabe controlar, no los sabe dirigir de manera correcta. Y luego aleno, los deseos a veces destruyen a la persona, lo hace caerse en donde no debe. Vemos un poquito en dónde está la parte negativa para que la puedas levantar. Eso también es un tikkun. Y eso es Ben Adam la Javeró y Ben Adam la Makom. Uno con el compañero y uno con Boreolam. Rabotai, justamente Abraham Avinu entendió esa parte y la empezó a hacer parte de su vida, y así empezó el Klal Israel. Así le enseñó a Sará, así le enseñó a su hijo Yitzhak, así le quiso enseñar a su hijo Ishmael, pero Ishmael se fue por otro camino. Su bondad y su humildad. Cuando él llegó en la plaza de la semana y le dice a los de Efrón que quería comprar Marata Machpelah, le dice, Gerbeto Shabanoji Imahem. La botella de Abraham tenía de lo que presumir. Mucho. Tenía mucho de lo que presumir. Y Abraham, ¿qué dijo? Yo no soy nadie. Yo no tengo aquí voz y voto. No te exijo nada. Cuando te portas con humildad, ¿qué le contestaron esas personas? Nesi Israel atabetogenu. Eres un presidente, eres un famoso, eres un grandioso. Cuando tú te portas de manera correcta, te verán con esa admiración. Abraham nos enseñó el camino de unir. Cuando Eliezer se va con Rivka a buscarla, ¿cuál fue la acción que vio en Rivka? Ben Adam la Javeró. Ella con el compañero. ¿Cómo? Le trajo agua, le volvió a traer agua de los... ¿Saben qué es beber? Los camellos beben muchísima agua. Iba y venía. Le dice Eliezer, me fascina esa conducta de Noaj, pero yo no sé si tienes la conducta que quiere Abraham Avinu, de unir. Le da 2 pulseras, y esas 2 pulseras están amarradas. Rabotai, ¿a qué se refiere? A las lujotas, las tablas. ¿Cuántas tablas de la ley tenemos? 2. ¿Cuántos mandamientos hay en los 10 mandamientos? ¿Cuántos? 10. Ya saben, me equivoqué. 10 mandamientos en las 2 tablas. Pero vean qué hermoso. Los 5 del lado derecho, ¿cuáles son? Anoji Hashem me lo queja. O sea, yo soy Dios tu Dios. No jurarás en el nombre de Hashem en vano. No tendrás otros dioses. Cuidarás Shabbat. Kabed tabija betimeja, que después les voy a explicar por qué. Pero esos 5, ¿qué son? ¿Nosotros con quién? Con Dios. Los 5 del otro lado, no matarás, no envidiarás, no robarás, no juzgarás en vano. Todos esos que son, uno con quién, con el compañero. Viene Eliezer y le dice a Rivka, esos 10 mandamientos representan las 2 pulseras. Las 2 pulseras están ¿qué? Unidas de Tzumadot. Porque los 10 mandamientos tienen que ir unidos, porque el Yehudí empieza cuando hay Ben Adam la Makom y hay Ben Adam la Javeró. Yo con el compañero, sin dejar yo con Boreolam. Y termino, interesante Rabotai, cuando los de Sedom, dice el pasú que eran pecadores. ¿Cómo dice? Anshe Sedom Ra'im Bahataim La Hashem Meod. Eran pecadores con Dios muy grandes. Yo me pregunto, ellos no le pecaron a Dios, le pecaron a la gente que no le daban, le pecaban a la gente que no quería ni siquiera darle un poquito de verajá, de tzedaká. ¿Por qué dice que pecaron con Dios? Respuesta: si Dios está en el centro de tu vida, nunca llegarás a faltarle al compañero. Cuando Dios no está en el centro de tu vida, lo aleno, llegarás al final a faltarle al compañero. Y les cuento una historia y con esto voy cerrando. Yimach Shemam Bezichram, los nazis, Yimach Shemam. Había gente que se encargaba de prender el gas para que los Yudim, lo aleno, los mataran. Y había gente que lo disfrutaba. No entiendo eso, cómo pueden disfrutar, pero lo disfrutaban. Y esas personas, una de esas, no recuerdo en ese momento el nombre,
que disfrutaba ver matar a los demás. Estaba caminando en la calle y se topó con una muchachita judía, que sabía que era judía, y sin querer la empujó. Y se volteó y le dice, discúlpeme que la empujé. Discúlpeme, si es un asesino ese señor. Es un asesino. Que discúlpeme que la empujé. Rabotai, ellos, los nazis y Mah Shemam, tenían una educación de dar y ver por los demás, pero era superficial. Porque cuando llegaba el momento en que les quitaba su ego, que ellos eran la raza superior y demás, pues hay que quitarlos del mapa. Pero en la parte natural y superficial, si a alguien le hacían algo, luego que decían, perdón, pero era superficial, no era real. Y yo me pregunto, y a lo mejor me pido a mí mismo, porque hablo de mí mismo, que cuando damos tzedaká, que cuando apoyamos a los demás, ¿es superficial o es real adentro del corazón? ¿Lo hago para que yo me sienta bien o también para que él esté mejor? Porque no puedo ver que el otro esté sufriendo no por mí, por él. No para lucirme, sino para dar. Hay que preguntarnos si es por uno o es por el otro. ¿Y cómo te darás cuenta o cómo lograrás elevar cuando Boreolam está en el centro? Y eso se llama Ben Adam Lamakom, uno con Akadosh Baruj Hu. Acordémonos que Boreolam nos ha dado y que nos dé, Bezrat Hashem, muchas cosas buenas. Pero acuérdense que hoy nos levantamos, Baruch Hashem vemos, Baruch Hashem caminamos, Baruch Hashem pensamos, Baruch Hashem tenemos salud, Baruch Hashem tenemos familia, nos hemos... Igualmente. Tenemos, Rabotai, tantas cosas para agradecerle a Boreolam por lo que sí tenemos. Eso que nos dé un poquito de compromiso de decir, Boreolam, ¿qué quieres? ¿Qué nos pides? ¿Hacia dónde quieres que lleguemos? Y que Bezrat Hashem logremos ese nivel de Yehudí y de personas que Akadosh Baruj Hu espera de nosotros. Tezkú la mitzvot.